Imagina que entras a una tienda online buscando unos zapatos perfectos. Los ves, los miras de todos los ángulos, lo agregas al carrito, pero al final cierras la pestaña sin comprar. ¿Te ha pasado? Pues bien, el 97% de las personas que visitan un sitio web se van sin hacer nada, sin comprar, sin hacer registro, nada. Y ahí es donde entra el remarketing. Esa técnica que hace que de repente veas esos mismos zapatos en tu feed de Facebook, en YouTube o mientras leen una noticia. Y adivina qué, muchas veces terminas comprando. El remarketing multiplica los resultados porque no persigue a gente fría que nunca te conoce. Va detrás de personas que ya mostraron interés real en tu producto o en tu servicio. Es como si le dijeras a un cliente potencial, oye, sé que te gustó esto, ¿quieres volver a verlo con un descuento? Y funciona tan bien que puede aumentar las conversaciones hasta un 70% más en algunos casos y reduce el costo por cada venta porque estás hablando con alguien que ya está calientito, ya, o sea, está en un mundo que no es desconocido. Déjame contarte una historia rápida para que lo veas claro. Hace muchos años conozco a la señora Ana, es dueña de una pequeña tienda de ropa en línea. Ella era una de las que invertía todo su presupuesto en anuncios nuevos para atraer visitas frescas. Gastaba miles de dólares cada mes y solo convertía el 2 o 3%. Un día implementó el remarketing. A quienes agregaron productos al carrito pero no compraron, les mostró anuncios con exactamente esos artículos más un 10% de descuento. En las primeras semanas sus ventas subieron un 45% sin aumentar el presupuesto. Solo cambió a quien le hablaba. De repente su dinero rendía mucho más. Ese es el poder, no es gastar más, es gastar mejor. Hola, soy Laura. Trabajo ayudando a emprendedores y dueños de negocios como tú a hacer que su publicidad digital dé frutos de verdad. He visto de cerca cómo muchas personas se frustran porque invierten en anuncios y no ven resultados. Y el remarketing suele ser el cambio que les hace decir, por fin entiendo por qué mis campañas no despegaban. Hoy vamos a desglosar todo de forma sencilla, paso a paso, para que usted entienda qué es exactamente y por qué multiplica tanto los resultados y cómo puede empezar a usarlos sin complicarse la vida. Primero, ¿qué es el remarketing en palabras simples? Es publicidad dirigida a personas que ya interactuaron con tu marca, visitaron tu página web o vieron tu producto o agregaron algo al carrito o hasta interactuaron en tus redes. Luego, plataformas como Google, Facebook, Instagram o TikTok usan cookies o píxeles para reconocer a esas personas y mostrarles anuncios tuyos en otros lugares de internet. ¿Por qué se llama remarketing o retargeting? Porque estás remerkeando o reorientando a alguien que ya te conoce un poquito. No es spam, es recordarle algo que le interesó. Piense en esto. ¿Cuántas veces ha visto un anuncio de algo que buscó hace unos días y pensó justo lo que necesitaba? Eso no es casualidad, es remarketing bien hecho. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué multiplica los resultados? Hay varias razones poderosas. La primera es que la gente necesita varios contactos con una marca antes de comprar. Estudios muestran que el comprador promedio ve entre 7 y 13 impresiones antes de decidir. Si solo aparece una vez y desaparece, pierde la oportunidad. El remarketing mantiene tu marca visible en esos momentos clave. La segunda razón, cuesta mucho menos. Un clic de remarketing puede costar la mitad o menos que un clic de alguien que nunca te visitó, porque el público ya tiene interés, así que responde mejor y es más barato. La tercera razón, convierte muchísimo más. Mientras un anuncio normal convierte entre 1 y 3%, los de remarketing pueden llegar fácilmente a 10, 15 o más por ciento en carritos abandonados. Imagínense recuperar el 20 o 30% de esas ventas que se iban por la borda. Cuarta razón, personaliza todo. Puede mostrar el producto exacto que vieron o uno similar o un descuento especial para ellos. Eso genera confianza y urgencia. Ah, todavía está ahí y con oferta, magia. Quinto, funciona en todos lados. Google Display, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, incluso WhatsApp en algunos casos avanzados. Donde esté su público, usted aparece recordándole su interés. Pero vayamos más allá. ¿Cómo se ve en la vida real? Supongamos que tiene una academia en línea de inglés. Alguien entra, ve el curso intermedio, mira el precio y se va.
Con remarketing, al día siguiente le aparece un anuncio en Instagram diciendo: ¿sigues dudando con tu inglés intermedio? Mira lo que dicen estos alumnos, más del 15% de descuento solo para ti esta semana. Esa persona que ya estaba interesada ahora tiene un empujoncito personalizado. Muchos cierran la venta así. Otro ejemplo puede ser una tienda de muebles. Alguien mira un sofá pero no compra porque es caro. Días después ve el mismo sofá en Facebook con envío gratis más cuotas sin interés. Ese detalle extra puede ser la diferencia entre tal vez después o lo compro ya. Y no solo sirve para ventas directas. Si vendes servicios como consultoría, remarketing, ayuda a nutrir el leads, mostrar testimonios, casos de éxito o webinars a quienes descargaron su guía gratis pero no agendaron cita. Ahora, ¿qué tipos hay? Hay remarketing estándar, que son anuncios genéricos a todos los visitantes. Está el remarketing dinámico, que muestra exactamente el producto que vieron, ideal para e-commerce. Y está el remarketing de lista de correos. Sube emails de clientes y los impactas en redes. Remarketing en YouTube. Son videos para quienes vieron tus anuncios o videos. Y está el remarketing de engagement, para quienes interactuaron con tus publicaciones en redes. Lo importante es que no necesitas ser experto para empezar. Plataformas como Google Ads o Meta Business tienen asistentes que guían el proceso. Instala un pixel, o sea, un código chiquito en tu web, crea audiencias y lanza campañas. En semanas pueden ver diferencias. Pero ojo, hay que hacerlo con cuidado. No bombardee a la gente con los mismos anuncios 1000 veces o se molestan. Varíe creativos, ponga límites de frecuencia y ofrezca valor real, descuentos, contenido útil y recordatorios amables. Y hay una cosa clave: con la privacidad en aumento, menos cookies de terceros, el remarketing basado en primera data, como lista de clientes o interacciones propias, gana fuerza. Así que cuanto antes empieces a recolectar emails, números de WhatsApp o interacciones directas, mejor. En resumen, el remarketing no es un truco caro, es una forma inteligente de no desperdiciar el interés que ya generó. Multiplica resultados porque habla con gente caliente y cuesta menos. Convierte más y mantiene su marca en la mente del cliente hasta que decida comprar. Si usted tiene un negocio en línea, una tienda física con web o servicios digitales, probar remarketing puede ser el cambio que está esperando. No se trata de magia, se trata de psicología y timing perfecto. ¿Qué le parece? ¿Ha notado esos anuncios que parece leerte la mente? Cuénteme en los comentarios. ¿Le han hecho comprar algo que antes dejó pasar? Me encantaría saber su experiencia. Si le gustó este video y quiere más tips prácticos para hacer crecer su negocio con publicidad inteligente, suscríbase a este canal y active la campanita, así no se pierde nada. Y si tiene dudas específicas sobre cómo implementarlo o complementarlo en su caso o en su empresa, déjame un comentario o contáctanos por mensaje directo. Con gusto te ayudamos. Gracias por acompañarme hoy.